Hola muchachos, bienvenidos a mi estudio que es básicamente, bueno, es el estudio en mi departamento, nada más puse una sábana, espero limpia, como fondo. Ya dejamos la práctica 3, perdón, la práctica 6 en el repositorio y básicamente es convertir todo a genéricos. La clase lista no deberían tener problemas, todo viene cubierto en el libro de estructuras de datos que, como ya les había dicho por correo, está disponible de forma gratuita en la página de la facultad, en Plaza Prometeo. Ahí está. La versión electrónica, la versión impresa supongo que va a estar no disponible durante toda la crisis, por supuesto, porque no pueden ni hacer envíos ni ustedes pueden ir a pasar a comprarlo. Pero bueno, en el libro, en el capítulo 2 en genéricos, básicamente se cubre todo lo que necesitan para hacerse cargo de su clase lista. El único problema que podrían tener es con las clases estudiante y base de datos. Base de datos estudiantes, como ya se habrán dado cuenta, no debería tampoco tener problema. En base de datos estudiantes, perdón, en estudiante, lo que ocurre es que ahora implementamos registro que es genérica. Estudiante no es genérica, registro es la interfaz que es genérica. Estudiante es genérica indirectamente a través de registro. Entonces lo que hicimos es que la interfaz registro ahora es genérica, doblemente genérica, tiene un tipo R que justamente son los registros, y tiene un tipo C que extiende enum, o sea está acotado por enum, que son los campos de los registros. Necesitamos estos dos parámetros porque el método actualiza recibe un registro en la práctica 5, que era lo que causaba que tuvieran que hacer el instance of con estudiante en la implementación de estudiante, y después la audición o casting correspondiente. Ahora, al hacerla genérica, R podemos forzar a que un estudiante justamente implemente registro de estudiante como primer tipo genérico, y entonces el método actualiza, en lugar de recibir un registro en la clase estudiante, recibe un estudiante, que es justamente como está ahora en la práctica 6. Estudiante implementa registro y como primer genérico tiene estudiante, y por lo tanto el método actualiza, recibe un estudiante. Ya no hay necesidad de hacer un instance of, ya no hay necesidad de hacer la audición. El segundo tipo genérico de registro es C, que extiende enum, que está acotado por enum. Y la idea es justamente para ser usado en el método casa. En la práctica 5 el método casa recibía una enumeración campo y un objeto valor. En la práctica 6 lo que pasa es que en lugar de recibir una enumeración, recibe un tipo C, un campo. La clase estudiante entonces, al implementar registro, su segundo genérico es justamente nuestra enumeración campo estudiante, y por lo tanto el método casa recibe un campo estudiante. Una vez más, ya no es necesario hacer el instance of, ya no es necesario hacer la enumeración. Con el valor que recibe el método casa no tenemos de otra, sigue siendo un object. No podríamos hacerlo de otra manera porque no podemos saber en tiempo de compilación qué tipos son los que quisiéramos usar para cazar distintos registros. O mejor dicho, sí podríamos saberlo, pero no podemos saber con anticipación todos los tipos posibles que se van a usar para cazar registros en la base de datos. Los estudiantes pueden cazar por cadena para el nombre, por entero para la cuenta y para la edad, y por doble para el promedio. Entonces, una clase arbitraria podría tener muchísimos más campos. Entonces no podemos hacerla genérica, nos tenemos que quedar con object. Y después, por supuesto, está base de datos. Base de datos sí es genérica. Lo mismo, es doblemente genérica. Tiene una R que extiende registro con R y con C, y tiene una C que extiende enumeración. Tal vez convenga verlo al revés. Base de datos, su segundo tipo genérico es C y extiende enumeración, y la idea es la misma que desde la práctica 5, que sean los campos para nuestras búsquedas, para buscar registros. La R tiene que implementar registro, pero registro es doblemente genérico, entonces
al declarar cómo está el tipo genérico R en la base de datos, queremos que esté acotado a registro, tenemos que especificar los tipos genéricos de registro. Entonces tenemos R extiende a registro de R y C. Entonces justamente lo que queremos es un tipo R que extienda registro con R mismo como parámetro, que en el caso de estudiante sería justamente estudiante implementa registro de estudiante como primer tipo genérico, y después como C, y esta C no nos la inventamos, es el segundo tipo genérico de base de datos. Entonces tiene que extender a enum, que cumple también la restricción en registro de que C tiene que extender en enum. Y con esto nos hacemos la vida mucho más sencillos. Todos los métodos para agregar o eliminar registros ya reciben una R, no un registro. Entonces, una vez más, ya no es necesario hacer instance of en ningún caso, ya no tenemos que preocuparnos de los tipos en la base de datos, van a ser R. En el caso de estudiante, ahorita vamos a ver, de base de datos de estudiantes, van a ser estudiantes. Y en el método casa, busca registros, por supuesto, el campo es de tipo C, del tipo que extiende a enumeración. Nada más para que vean cómo se implementa la base de datos estudiantes, esto ya está en la práctica. Pues justamente base de datos estudiantes, de nuevo, igual que estudiante, no es genérica tal cual, es genérica a través de base de datos. Es public class base de datos estudiantes, que extiende a base de datos y amarra el tipo genérico R a estudiante, coma, y amarra el tipo genérico C a campo estudiante. Entonces, base de datos estudiantes no es realmente genérica, lo que hace es amarrar los genéricos de base de datos, la clase abstracta, y justamente lo hace con el tipo estudiante para que suplante el tipo R y con el tipo campo estudiante para que suplante al tipo C. El único método que tiene la clase base de datos estudiantes, al igual que en la práctica 5, es crear registro, pero aquí ya regresa un estudiante. De nuevo, ya no hay necesidad de hacer ningún tipo de instance of o de audición o de casting. Ya tenemos nuestro estudiante directamente. Y en bases de datos, por supuesto, busca registros es un método que hereda base de datos estudiantes. Y busca registros ya no recibe una lista de R. Eso es en base de datos, porque es genérica. Pero como base de datos estudiantes ya amarró el tipo R, entonces busca registros, regresa una lista de estudiantes y recibe un campo estudiante como primer parámetro. Lo mismo, crea registros, regresa un estudiante, no regresa el tipo R. Básicamente con esto se cumple lo que les he estado diciendo de las enumeraciones. Perdón, de los genéricos. En la gran mayoría de los casos nos evitan tener que realizar audiciones o castings y nos permiten evitarnos instance of, tener que checar el tipo de un objeto antes de hacerle una audición. Estos dos pasos en general ya son evitados. Ahora, ¿qué cambia en la clase lista? Les digo, todo está en el libro para la clase lista. Debería estar todo para que esa clase la pudieran convertir a genérica sin ningún problema. Pero de mención especial merece el método equals. El método equals sigue recibiendo un objeto, un object. No puede cambiar porque así está definido en la clase object, el método equals. Entonces no podemos cambiar el tipo. Y no podríamos hacer a la clase object genérica porque esto forzaría que al extender, supongo que se podría, pero sería relativamente complicado. Y como la clase lista es genérica, ya no podemos usar instance of tal cual. Si tratamos de usar con una clase genérica instance of, el compilador se queja, porque justamente el tipo de las clases genéricas en tiempo de compilación queda medio ambiguo. Es hasta que se amarra el genérico que sabemos realmente cuál es el tipo. Entonces hacerles instance of es en general, pues justo para eso las usamos, para ya no tener que usar instance of. Entonces lo que hacemos en el método equals, como ya no podemos usar instance of sin tener advertencias, es utilizar el método getClass, que está definido en object. Todos los objetos de Java pueden invocar su método getClass, y el método getClass les regresa una instancia de la clase class, porque por supuesto en Java tenemos una clase class, que por supuesto las instancias de la clase class son las clases que están en nuestros programas.
sea, toda clase en Java es una instancia de la clase class, lo cual es chistoso porque eso quiere decir que la clase class es instancia de sí misma. Pero bueno, no nos confundamos con eso por el momento. El punto es que podemos pedir la clase, la representación como objeto de la clase, el objeto correspondiente a la clase, de cualquier objeto. En particular, lo pedimos del objeto que manda llamar al método y del objeto que recibimos como parámetro. Y si son distintas, sencillamente regresamos falso. Esto es equivalente a que no fuera instancia de lista. Con esto forzamos a que las dos clases, los dos objetos, el que manda llamar al método y el que es recibido como parámetro, bueno, referencias a instancias de las clases, ya lo saben. Esto fuerza a que sean de la misma clase. Entonces hacemos el cambio que se hace, que ya viene en la práctica 6. Antes teníamos instance of, ahora usamos el método getClass, el único problema es que la audición ya no hay de otra, tenemos que realizarla. Recibimos un objeto y necesitamos un objeto instancia de la clase lista, entonces tenemos que hacer la audición. Y aquí la tenemos que hacer, pero de la misma manera no se puede evitar una advertencia. De nuevo, los genéricos en general se crean para ya no tener que hacer audiciones. Entonces, si hacemos una audición a una clase genérica, de alguna manera en principio eso debe estar mal. Sin embargo, nosotros estamos seguros de que está bien, porque es lo único que nos queda por hacer, y entonces suprimimos la advertencia en el método equals, por eso se los damos. Ustedes en general en las prácticas no tienen permiso de utilizar esa etiqueta, suppress warnings, con un check, porque es unchecked la advertencia de que una clase genérica se le está haciendo una audición, un objeto genérico, entonces, objeto de una clase genérica. Entonces nosotros suprimimos la advertencia porque sabemos que está bien, pero ustedes no tienen permiso de hacer eso en el resto de las prácticas. Y bueno, pues básicamente eso es todo lo que tienen que hacer en la práctica 6. Ya está la interfaz registro, que es genérica. Tienen que reescribir los métodos de la clase estudiante, pero ahora implementando a registro con estudiante como primer tipo genérico y con campo estudiante como segundo tipo genérico. Y pues ya se olvidan de audiciones y de instance of en los métodos casa y actualiza. Bueno, en casa el object de todas maneras le tienen que hacer audición, pero es igual que en la práctica 5. En la clase base de datos es de nuevo lo mismo. En lugar de estar usando en registro todos lados, ahora utilizamos R como tipo. Y ese tipo R no es amarrado hasta que una clase concreta extienda a la clase base de datos, como lo hace base de datos estudiantes. Con eso debería ser suficiente para que terminen su práctica. Y bueno, si tienen cualquier duda, por supuesto, mándenme un correo o dejen un comentario aquí. Gracias.